del cuerpo de Cristo y los dones espirituales. En 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, voy a comenzar a leer ahí. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? El olfato. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, eso es importante, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz y penetra, Señor, hasta partir alma y espíritu, coyuntura y los tuétanos, Señor, para discernir y entender los motivos del corazón, para dejarnos desnudos delante de ti. Y pedimos en este momento, Señor, que nos iluminas, Señor, tu palabra, que nos ayudas a entenderlo y aplicarlo, Señor, a nuestra vida y lo que creemos. Ayúdanos con estos textos que vamos a analizar ahora en este momento. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos textos son muy interesantes y a veces hay muchos textos de la palabra de Dios que son difíciles para interpretar. Aquí es interesante en cómo el apóstol Pablo está presentando el cuerpo. Es que en la palabra de Dios hay varias metáforas que se usa para describir la iglesia y su relación con el Salvador nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10 habla del buen pastor y de las ovejas. En Juan capítulo 15 habla de la vid verdadera y los pámpanos. En Efesios 2, lo que acabamos de ver, y también en 1 de Pedro capítulo 2, habla de el edificio de piedras vivas, con Cristo siendo la piedra principal del ángulo. Y hay más metáforas, pero una de las metáforas usadas por el apóstol Pablo frecuentemente, que yo considero uno de los mejores, es el cuerpo de Cristo, con Él siendo la cabeza del cuerpo. Y especialmente en hablar de los dones espirituales, como la iglesia es edificado, el ejemplo del cuerpo es una ilustración excelente en hablar de esto, de los dones espirituales. Y por esa razón yo creo que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a incluir eso aquí. Aquí en esta sección hay dos propósitos del apóstol Pablo que él tiene de hablar y usar el cuerpo de Cristo aquí. Uno es de hablar de los dones espirituales y el uso correcto de ellos. Y nosotros hemos estado, desde comenzamos en versículo 1, a hablar de los dones espirituales. Y vimos que él habla del correcto uso de ellos en capítulo 12, 13 y 14. Pero otro propósito es mostrar la necesidad de unidad en la iglesia. Y esto es algo que nosotros hemos estado viendo desde el principio, desde el capítulo 1, desde el principio de la carta, porque en esta iglesia hemos visto que hay divisiones y hay separaciones y contiendas entre de ellos. Importante. Y ahora aquí, en hablar de los dones espirituales, como hemos visto, Pablo está hablando de la unidad dentro de la iglesia, aún con diversidad. La verdad es que Dios ha dado a cada
creyente, al momento de salvación, dones espirituales. Y un paquete de dones espirituales que son diferentes para cada uno de nosotros. Y esos dones espirituales son para servir el cuerpo de Cristo. Y como nosotros hemos visto ya en estudiar esto, en versículo 4 a 7, Él da énfasis a la unidad. Pablo habla del mismo Espíritu que da los dones, el mismo Señor que nosotros servimos y el mismo Dios que produce los resultados en el uso de los dones espirituales. Eso es la unidad, que todos nosotros, el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios que produce los resultados. Luego vimos en versículo 8 a 11, da énfasis de la diversidad. Y ahí menciona 9 dones que nosotros hemos estudiado, 9 dones en operación en la iglesia en ese entonces. Y nosotros vimos cada uno de esos dones. Unos son sobrenaturales, temporales, otros eran permanentes que están en operación hoy en día. Pero hay una diversidad de dones. Y ahí está hablando de la diversidad en la iglesia. Dice, a este es dado, a otro es dado, a otro es dado, a otro es dado, etcétera, etcétera. Diversidad. So aquí en hablar de los dones espirituales, el apóstol Pablo está hablando de unidad y diversidad. Y da un resumen en versículo 11 donde él dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todo, hablando de los dones que he mencionado, los hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y como hemos visto en ese versículo 11, manifestación del Espíritu es don. Son los dones, son manifestación del Espíritu para provecho y Él reparte a cada uno como Él quiere. Eso es muy importante. Y también nosotros vimos que no da los mismos dones, que nosotros somos completamente diferentes en los dones que tenemos, aunque tenemos mismos dones. Es mismo medida de dones y diferentes compuestos de dones en cada uno de nosotros. Nosotros ya hemos visto todo eso. Y la vez pasada que estudiamos aquí 1 Corintios 12, vimos que Pablo comienza a hablar usando esta metáfora del cuerpo en versículos 12 y 13 y nosotros vimos en estos dos versículos cómo el cuerpo es formado, Primeramente en versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Okay? Habla de un cuerpo con muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, un solo cuerpo. Y dice, así es Cristo y su iglesia. Así es Cristo y su iglesia. Luego en versículo 13, clave es este versículo. Este versículo es clave en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. Y es uno que deben memorizar. 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, y yo tengo sobre todos, bautizados en un cuerpo, sean judío, griego, esclavos, libres, y todos nos dio de beber un mismo espíritu. Ahí es como el cuerpo es formado. Eso es con el bautismo del Espíritu Santo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Que milagrosamente al momento de la conversión, de regeneración, la persona llega a ver su pecaminosidad, lo ve como Dios lo ve, ¿okay? Y es por la gracia y misericordia de Dios que lo ve, y llegan a entender que en ellos no hay nada que pueden hacer por esa condición.
Okay. Llegan a entender su pecaminosidad, lo ve como Dios lo ve y no hay nada que ellos puedan hacer por esa condición. Y por su gracia, Dios abre el corazón a entender eso y a entender que solamente por la muerte de Jesús en la cruz y aceptando ese sacrificio con arrepentimiento, que puedes y podemos tener nuestros pecados perdonados. Y ser reconciliados a un santo Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza y fe en ese mensaje, la fe que Dios nos concede. ¿Okay? A ese momento algo milagroso ocurre en nosotros y andamos en nueva vida. ¿Okay? Eso es la salvación. Y en ese momento dice en versículo 13 que cuando eso ocurre somos puestos en el cuerpo de Cristo, donde todo creyente está unido los unos con los otros en un cuerpo. Eso es importantísimo. Al momento de salvación, nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en el rebaño del Señor, en la vid, conectados a la vid verdadera. Y también, dice el versículo 13, que el Espíritu Santo viene a tomar residencia en nosotros, a morar en nosotros. Dice que y todos nos dio de beber a un mismo espíritu. Eso es lo que quiere decir eso. Que nosotros, cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo a venir y morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en cada creyente al momento de salvación. Puestos en el cuerpo de Cristo y recibimos el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Todo creyente que está aquí, eso ocurrió en tu vida. Eso ocurrió. Y vimos que es non-experiential, como dijimos. No hay una experiencia que comienzas a hablar en lenguas o comienzas a hacer algo extático. Eso ocurrió en el libro de los Hechos y como vimos el libro de los Hechos es un libro de transición y era solamente en ese entonces. ¿Okay? So, comenzando en el versículo 12, Pablo está diciendo que hay una comparación entre el cuerpo físico humano y el cuerpo espiritual de la iglesia. Y aquí Pablo está haciendo y usando esta comparación para enseñar a esta iglesia de Corinto y a enseñar a nosotros. Primeramente, versículos 12 y 13, cómo el cuerpo es formado. Y ahora, en versículo 14 a 27, lo que leyó Uri, Pablo continúa a hablar de la iglesia usando esa comparación. Pero ahora hablando de la función de la iglesia. Primeramente, el fundamento de la iglesia. Cómo la iglesia fue formado. Ahora está hablando de cómo funcione la iglesia. Y eso es importante en la manera que él lo hace. Él lo hace. Versículos 12 y 13, la formación de la iglesia. Versículos 14 a 27, la función del cuerpo. Y para enseñarlo, Pablo va a hablar de dos cosas, dos pecados, podemos decir. Dos pecados que dañan la función de la iglesia. Para enseñar esta metáfora del cuerpo de Cristo, diferentes miembros, Pablo va a usar dos pecados que dañan el cuerpo de Cristo, pero todo esto está en el contexto de los dones espirituales. Por esa razón digo, unos versículos son difíciles para interpretar, pero no son si uno ve el contexto totalmente como está. Y aquí hay tres cosas operando: el pecado que daña los dones espirituales y la función de la iglesia. Tres cosas hay. Hoy vamos a ver el primer pecado en versículo 14 a 20 que daña y aún puede destruir la iglesia. Y el primer pecado es el pecado de estar descontento. Es descontentamiento.
el espíritu de ser descontento. Eso es versículo 14 a 20. Voy a leerlo otra vez. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Interesantes versículos. Versículo 14 solamente es una declaración, lo que ya ha estado enseñando, que el cuerpo hay unidad y diversidad. Él dice en versículo 14, además el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Está hablando que el cuerpo no es un solo miembro, son muchos. La diversidad entre la unidad. ¿Okay? Que el cuerpo no es un solo, pero son muchos. Y con eso sigue con ese pensamiento. Ahora en versículo 15, es interesante cómo Pablo lo hace. Da voces a los miembros del cuerpo para ilustrar su punto. Primeramente habla del pie y mano. Luego en versículo 16 habla del ojo y oreja. Ojo y oreja. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Eso es interesante. Con esto está haciendo este punto que hay los que están en el cuerpo que quieren ser algo que no son. Que quieren ser algo, que están descontentos por lo que son o por lo que no son. De eso está hablando aquí. Cuando dicen, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Es que están descontentos por lo que son. Por lo que son o por lo que no son. Quieren tal vez ser otra cosa. Y el descontentamiento es una plaga en el cuerpo de Cristo que puede hacer mucho daño al cuerpo. Tal vez está descontento porque ve que no está haciendo nada. Y eso dice, pues aquí no me necesitan. Yo no soy de aquí o no me dejan hacer lo que yo quiero hacer o piensan que las personas piensan que ellos deben hacer lo que ellos quieren hacer en el cuerpo. Y es esa inquietud, mientras que esa inquietud, ese descontentamiento crece, ellos comienzan a murmurar y comienzan a quejar dentro del cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo quiere enfatizar aquí es que nosotros como creyentes debemos estar contentos con los dones que el Señor nos ha dado cuando nos salvó. Estar contentos, acercarnos a Él con gratitud. Debemos estar contentos con esos y enfocarnos en servir al Señor lo mejor que podemos en el Espíritu Santo, mientras que Él nos está dirigiendo en nuestro servicio a Él, con los dones que Él nos ha dado. Llenos del Espíritu Santo, como hemos visto, no llenos del espíritu de descontentamiento. Y nosotros cuando estudiamos ese versículo 13 de 1 Corintios 12, ser llenos, el bautismo del Espíritu Santo no es lleno del Espíritu Santo, pero debemos estar llenos del Espíritu Santo cuando estamos considerando los dones que Dios nos ha dado. Debemos estar contentos con esos y enfocarnos en servir al Señor lo mejor que podamos con los dones que Él nos ha dado. ¿Okay? No con los que nosotros
pensamos que debemos estar haciendo, o haciendo lo que nosotros pensamos que debemos estar haciendo. Quejándonos con el liderazgo, quejándonos con la iglesia, porque yo quiero hacer esto y no me dejan. Y es por estar descontentos que uno no se involucra en la actividad del cuerpo. Pues yo los voy a dejar. Se sientan, están infelices, inquietos. Y escuchan esto, están inquietos o infelices con lo que Dios está haciendo. Ven a otros en el cuerpo, quieren hacer lo que ellos están haciendo, prefieren los dones que ellos tienen y las funciones que ellos tienen, los ven a otros o como Dios está operando en el cuerpo y piensan que ellos saben mejor. Yo puedo hacer eso mejor que ellos. O cómo debe estar haciendo las cosas, cómo debe moverse el cuerpo. Y lo que ellos deben estar haciendo es esperando que el Espíritu Santo more en ellos para que ellos puedan ejercer sus dones espirituales que Dios les ha dado a ellos. Y ven, el cuerpo no se está moviendo así como ellos quieren, son descontentos. Y eso es una plaga en el cuerpo que puede dañar el cuerpo si no hay un fuerte liderazgo. Pablo dice en versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos quieren ser ojo, ¿dónde está el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde será el olfato o the smelling, como se dice? Es un organismo. Es un organismo que no puede funcionar si todos quieren hacer lo mismo. Es lo que él está diciendo aquí. Si todos fueran lo mismo, ¿qué será el cuerpo? El cuerpo no puede funcionar así, dice Pablo aquí. Primeramente están quejando aquí porque no soy malo, no soy del cuerpo, pues. Dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pues. ¿Por eso no serán del cuerpo? ¿Qué pasaría si todos tenían la misma función? ¿Dónde estaría el cuerpo? Es lo que está diciendo aquí. El punto es eso, que el creyente debe ser contento en servir en el rol, en la manera que Dios le ha equipado. Y eso dice en versículo 18. Versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos. Somos uno, nosotros cada uno de ellos, sí, nosotros somos cada uno de ellos. Ha colocado los miembros, cada uno de ellos, aquí en el cuerpo como ellos querían. Eso no dice. Aquí dice como Él quiso. Como Él quiso. Vimos que Él es el Espíritu que da los dones. Servimos a Cristo el Señor y Dios da los resultados. Pero Dios coloca a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Como Él quiere. Okay. Importantísimo. Él es el que soberanamente ha puesto cada miembro en el cuerpo así como Él quiere. Muchos miembros, como dice aquí, hemos visto mucho que dice muchos miembros en el cuerpo, es el diseño de Dios. Es algo, y esto es algo interesante. Esto muestra la creatividad de Dios, que Él no nos forma todos iguales. No somos robots. Él nos hace cada uno de nosotros individualmente diferente. Cuando nos salva no nos pone en un molde y salimos creyentes todos iguales. No. Nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes. Él nos ha formado, nos ha dotado, nos ha puesto en el cuerpo conforme sus propósitos y ha hecho cada miembro diferente
al otro. Al otro. Y eso es lo que quiere decir este cuerpo. Cada uno tiene su función, porque si todos quieren ser oreja, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos quieren ser nariz, si todos quieren ser ojo. No. Él nos ha colocado. Él lo ha hecho. Él lo ha planeado. Y por esa razón, cada miembro del cuerpo es completamente, se complementa al otro. Nosotros somos complemento del otro. Y ahí es donde da el crecimiento de la iglesia, como vimos en Efesios 4:16, por la actividad propia de cada miembro. Por la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál actividad? Donde Dios te ha puesto y con los dones que Dios te ha dado, con la actividad que tú ejerces, cada uno así recibe el crecimiento del cuerpo, sana crecimiento. No todos siendo orejas, no todos siendo ojos, no, un crecimiento sólido, un crecimiento sano, por la actividad propia de cada miembro. Eso da importancia, escuchan eso. Esto da importancia a todas partes del cuerpo. No le hace si estás enfrente o si estás, como dice en inglés, behind the scenes. O acá en el sonido donde nadie te ve. O en oración donde nadie te ve. Esto da importancia a toda parte del cuerpo. Por el plan de Dios. ¿Por qué? Porque así es como Él lo quiere. Y si un miembro está hirviendo en este descontentamiento, no está feliz de donde Dios lo ha puesto, el problema con eso es que está rebelándose contra Dios. Y en estar descontento es decir que Dios no sabe lo que está haciendo en edificar su iglesia. Y nosotros tenemos que entender que es Dios el que lo está edificando. Diciendo que el plan de Dios no es lo mejor. Rebelando contra lo que Dios ha establecido. No. Es que Dios lo ha hecho como Él quería hacerlo, conforme sus propósitos, no los de nosotros. Tal vez nosotros tenemos otras ideas, tal vez nosotros consideramos otras personas, tal vez yo pienso que debo estar haciendo eso, pero así no es como Dios lo quiso. En Romanos 9, yo sé, habla de la soberanía de Dios. Mira el versículo 20 de Romanos 9, dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿A poco el vaso va a decir al alfarero: ¿por qué me has hecho, por qué me moldeas en esta manera? No, porque no tiene ese control. No. Y eso es lo que en la manera que está diciendo eso. Y hay los que dicen: Dios, ¿por qué me has hecho así? No tiene sentido. ¿Por qué has dado a ellos esos dones y no a mí? Porque ellos pueden ser un mano y no yo. Porque ellos pueden ser oreja y no yo. Porque yo tengo que ser ojo. Eso es como está hablando Pablo aquí. Eso es como está hablando él ahí. Eso es al corazón del descontentamiento y es pecado. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué? Porque es envidia. Son celos. Y dañan el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que es Dios que determina los dones que nosotros tenemos. Y para que el hombre cuestionar, la sabiduría de Dios es cuestionar sus propósitos en el cuerpo. Y con eso no es glorificar a Dios en la iglesia como Él nos manda a hacer, a glorificarlo. Así, en vez de estar en un lugar de descontentamiento, el creyente debe tener gratitud.
Primeramente porque nos salva y nos pone en el cuerpo. Y luego tomar los dones que Él tiene y usarlos a lo máximo en el cuerpo de Cristo. Sirviendo, no a la iglesia, sirviendo a Cristo. Sirviendo a Cristo en su cuerpo. Wow, eso nos ilumina mucho. Tal vez unos dicen, pero pues yo no sé lo que son mis dones espirituales. Hay muchas iglesias que tienen cuestionarios o exámenes, que toman ese examen para que podamos ver cuál es tu don espiritual. Yo no creo en esos. El ministerio, entienden esto, hermanos, el ministerio se lleva a cabo en relaciones, en comunión, ¿ok? En comunión. El ministerio se lleva a cabo en el contexto de relaciones en comunión. Si tú te involucras en relaciones y comunión en la iglesia, Dios va a comenzar a usarte. Aunque tú no das cuenta cómo lo está haciendo y qué es lo que Él quiere cumplir, te usa. Porque te estás involucrando con la iglesia, con los hermanos. Y Él va a comenzar a usarte en la vida de otros en la iglesia. Y ahí es como puedes identificar tus dones en tu actividad en la iglesia. Así ocurrió en mi vida. Uno se involucra en lo más que uno puede y Dios va a comenzar a usarte en el cuerpo de Cristo, en los dones, y así tú vas, oh, eso es mi don, oh, así yo puedo servir, oh, eso yo puedo estar haciendo. Yo sé que muchos aquí han entendido eso haciéndolo, pero si no te involucras, si no estás yendo a las pocas actividades que nosotros tenemos, si no estás yendo a los retiros y todas las actividades que tenemos, nomás estás sentando, estoy esperando a ver qué es mi don. Pues ¿cómo va a poder Dios ejercer su don si no estás en relación y si no estás en comunión con su iglesia, el que Él está edificando? Pero yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no soy nada. El problema es que no estás involucrado en el cuerpo donde tú puedes servir. Cuando uno está descontento, ¿qué hace? Eso, no se involucra. Dice, pues no tengo parte aquí, no tengo rol. Ellos no me toman en cuenta. Yo no contribuyo nada a esta iglesia. Ellos no me dicen qué es lo que debo hacer. Yo te digo hoy, involúcrate. Y deja de murmurar, deja de quejar de lo que Dios está haciendo. No, lo estudiamos en 1 Corintios capítulo 10. El pueblo de Israel en el desierto. Ellos comenzaron a quejar, a murmurar. Y Él pone ese pecado de quejar y murmurar con el pecado de idolatría. Fuera del cuerpo de Cristo no puedes ejercer tus dones espirituales. Son para provecho del cuerpo. Y como ha dicho desde comenzamos a estudiar los dones espirituales, todos son llamados a servir, todos tienen dones espirituales si eres creyente. Y si no estás involucrado, hay que examinarte. Primeramente, si estás en la fe. Segundamente, si debes estar en otro cuerpo local. Si estás en la fe, tal vez este no es el cuerpo donde debes estar. Si no te quieres involucrar porque Cristo es el que lo está edificando. El liderazgo de aquí, nosotros solamente sometemos al Señor Jesucristo y lo que el Espíritu quiere hacer. Tal vez no estás en la fe
O tal vez si estás en la fe debes estar en otro cuerpo local. Pero debes estar sirviendo. Y deja de ser descontento, inquieto. Dice Pablo en Filipenses 4, ¿qué dice? Que yo he aprendido a estar contento en cualquier situación que yo me hallo. Y luego habla de diferentes situaciones, circunstancias. Y dice, a veces la vida es fácil, a veces la vida es difícil. Pero en todo es Cristo el que yo estoy sirviendo. Aquí en versículo 12, en 1 Corintios 12, termina el apóstol Pablo en versículos 9 y 20 de este punto. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Tiene sentido. Esto tiene sentido. Y muchas veces hablo a los padres, a los papás. ¿Entienden esto, papás? La verdad es que tú ni tu esposa tienen todos los dones. La verdad es que sí es cierto que tienen la responsabilidad principal de criar a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso nadie va a argumentar eso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero ningún papá y mamá tienen todos los dones. En ninguna manera. Por esa razón deben aprovechar todos los dones y bendiciones de ser parte del cuerpo de Cristo. Y exponer a tus hijos al ministerio de los niños, al ministerio de junior high, al ministerio de high school. De involucrar tus hijos en Awana, en otros ministerios, con maestros equipados en otras áreas donde tú no tienes dones. Para que tus hijos puedan ser ministrados por esos que sí tienen los dones. Cada uno de ellos trae algo de Dios que pueden usar en la vida de tus hijos. Así nosotros soltamos a nuestros hijos de edad pequeña. Porque vemos que Dios está obrando en estos maestros, en estas personas que pueden hablar verdad a la vida de mis hijos. Porque hermanos, aunque estudia, tú no tienes todos los dones. Tenemos que trabajar como cuerpo. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. Son los muchos, pero el cuerpo es un solo cuerpo. Eso dice en versículo 20, cuando él da un resumen de esta sección. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Estamos viendo todos estos miembros, estamos viendo todos estos dones. Uno no sabe qué son los dones. ¿Por qué? Porque no se han involucrado, no se han metido en la iglesia, ha juntado, ha tratado de ser parte del cuerpo de Cristo y dejar que el Espíritu de Dios que mora en ellos los dirige a hacer lo que ellos deben estar haciendo. Hay muchas áreas donde pueden servir. Pero yo quiero hacer esto. Yo quiero ser esto. Yo quiero ser esto. Hermanos, comienzan con servir en lo más mínimo. Hay unos hermanos que llegan y yo veo que comienzan sin que nadie les dice y comienzan a servir, a involucrar. Y digo, wow, eso es una grande bendición. Entienden el concepto de un cuerpo. Pero son los muchos miembros. El cuerpo es un solo. Y hermanos, debemos estar contentos con donde Dios nos ha puesto.
y ser contentos a ver otros sirviendo en otras áreas. A no tener esa envidia, porque yo quería hacer eso, yo quería hacer eso, yo quería hacer eso. Dios levanta los ministerios conforme el Espíritu mueva. Si ves Hechos capítulo 6, comenzaron el primer liderazgo con nosotros consideramos los diáconos, con eso, con una necesidad. Estaban sirviendo. Y el Espíritu de Dios sacó esta necesidad de las viudas griegas que no estaban recibiendo su porción, los helenistas, y tenían que tomar acción. Y tomaron acción. Identificaron a estos hombres que iban a ayudar a servir. El Espíritu estaba moviendo y de seguro todos esos hombres estaban sirviendo en una manera en ese cuerpo, pero no en eso. Y cuando leemos por todo, desde el nacimiento de la iglesia, la gente está sirviendo unos a los otros. Y Dios acomoda, como dice en versículo 18, como Él quiere, no como nosotros queremos. Y muchas veces donde tenemos talento en el mundo, no nos usa en esa manera en la iglesia. Y tal vez cosas que jamás pensaríamos que podemos hacer en la iglesia, Dios comienza a usarnos en esa área. Pero hermanos, hay que ya entender tu rol en el cuerpo de Cristo. Eso es si tú eres un miembro. Y la semana que entra vamos a ver de versículo 21 a 27, que es más interesante. Hay el pecado de querer ser solitario, de querer ser independiente del cuerpo de Cristo. Y eso es igual pecado como el que es descontento. Y vamos a ver eso la semana que entra. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Es duro a pensarlo, pero podemos ver, Señor, que hubo unos en esta iglesia descontentos. Estaban pensando porque no son orejas, que no son parte del cuerpo. Si no son manos, no son parte del cuerpo. Si no son esto, no son parte del cuerpo. Pero sabemos, Señor, que el cuerpo son muchos miembros, equipados en diferentes maneras, Señor, que tú nos has colocado en tu iglesia como tú quieres. Pedimos ahora, Señor, que nos usas en la manera que quieras y que podamos servir para tu gloria. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos has dado y pedimos, Señor, que nos ayude a seguirlo con el amor a ti, Señor. Purifícanos, Señor, para ser usado por ti en el servicio a Cristo Jesús y así sirviendo a la iglesia con toda humildad. Y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor. El mundo, la carne y el diablo tienen su ojo en nosotros, en la iglesia. La mejor manera que podemos pelear es cada uno haciendo su propia actividad en el cuerpo de Cristo. Así vamos a ser fuertes cuando vienen los ataques del enemigo. Y damos gracias que hay los que pueden aconsejar, los que pueden animar, los que pueden mostrar misericordia y la manera de exhortar y ayudar con la misericordia, los que pueden dar, los que pueden gobernar. Hay muchos diferentes dones donde Dios ha puesto en su pueblo para provecho
y para que nosotros podamos protegernos unos a los otros. Es un cuerpo. Este es un cuerpo. La iglesia local es un cuerpo. Y si un parte de ese cuerpo está dañado, va a impactar todos nosotros. Vamos a ver poco de eso la semana que entra. Todas las partes tenemos que estar haciendo nuestro parte para que el mundo pueda ver a Jesús en nosotros. Dice en Juan capítulo 13, 34 y 35 que el mundo sabe que nosotros somos de Él por el amor que nosotros mostramos los unos por los otros. Y eso es apoyándonos con usando en los dones que tenemos unos con nosotros y también ejerciendo los dones para la gloria de Cristo Jesús. Interesante la manera que Pablo lo está enseñando aquí y duro. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Pedimos, Padre, tu misericordia y gracia para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en una manera que te glorifica y que podamos ser parte de que tú estás haciendo en edificar tu cuerpo, Señor, tu iglesia aquí en Tri-City en español. Señor, te damos gracias por Mago y José, que los has traído con bien, Señor, de sus viajes. Pedimos, Padre, que les sigues bendiciendo, Señor, ahora que han llegado. También pedimos por Enrique y familia que todavía están en vacaciones, creo que llegan más tarde hoy, que pueden llegar con bien también. Bendice nuestro tiempo en el parque, bendice nuestro tiempo con familia, los que no van al parque, y que, Señor, en todo lugar podemos representar al que nos llamó a ser parte de su cuerpo, a Cristo Jesús, nuestra cabeza. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.